Bueno, pues es un honor estar aquí contigo. Fíjate, Carlos, que me llamaste mucho la atención porque dijiste algo bien, ¿no? Que hay mucho clasismo en México. En serio, déjame decirte que me meto a los perfiles de la gente que me critica a mí, que me dice que soy. Me han dicho, fíjate, me han dicho Rey Azteca, Rey Olmeca, me han dicho Rey de Chocolate, me han dicho. ¿Cómo? Bueno, nariz de chile relleno, me dicen así. Entonces yo digo, bueno, ok, está bien. Y ya me meto yo a sus perfiles y son gente igual. O sea, morenitos como yo. Que digo, yo creo que morenitos, pues, yo creo que somos el 80% de los mexicanos, ¿no? Y entonces, hermanito, yo me meto y digo, oye, pues si eres güero, pues critícame, ¿no? A alguien como tú, de repente yo te veo, hermanito. Déjenme decirles que él es güero, como de 1,90. Y, y me llama mucho la atención que tú estés diciendo que no al clasismo, ¿no? O sea, tú que pudiendo ser clasista, pudiendo ser burgués, dices, no, todos somos iguales, ¿no? A ver, lo que pasa es que hay una cosa que no Ajá. tenemos que perder de vista. Todos somos iguales. Uh-huh. O sea, finalmente los colores, las estaturas, son meros accidentes de la humanidad. O Uh-huh. sea, del destino. Yo no tengo ningún mérito en tener el color que tengo. Ni tú tampoco tienes ninguna culpa o no culpa, o deberás de sentirla, por tener el que tú tienes. Porque además estás en una tierra de donde la gente es morena. O sea, México, Mexica, era moreno y así debiera seguir siendo. Uh-huh. Nosotros tenemos, de alguna forma, la fortuna en un país clasista, a veces, de tener este pigmento blanco que nos pone en una posición de ventaja. Y eso tiene que terminar. Nosotros Uh-huh. somos los primeros, la gente que tuvimos, no la fortuna, ¿eh? No es una fortuna, Uh-huh. es simplemente el destino nos puso con un pigmento. Tenemos que tener y debemos de tener la misma convicción de ser iguales todos con todos. O sea, Uh-huh. yo por eso fundé el Centro contra la Discriminación. O sea, yo creo que todos somos iguales y lo tenemos que entender. Y qué honor que te digan rey del que quieras, Olmeca, Azteca y hasta el de chocolate, porque finalmente pues, eres rey. De O sea, algo, ¿no? a ver, hay que entenderlo así. Salud por eso. Sí, mi hermanito, o sea, finalmente es así. Uh-huh. Finalmente estamos en un país sumamente clasista, sumamente racista, y eso tiene que terminar. Aquí todos somos iguales. Dicen que es un gen, ¿no? Un pigmento, Uh-huh. es un accidente, finalmente. La altura, la no altura, si eres de estatura baja. A ver, yo quisiera haber medido menos de lo que mido. Ya hay que me dicen, no, pues qué bueno que seas alto. A ver, está bien, me corta la cabeza todas las fotos. Eso es un problema, ¿no? Me duelen las rodillas cuando me paro. Ni modo. A ver, todo tiene sus pros y sus contras. Aquí tenemos que ser iguales todos y ante la ley iguales todos y todos tener los mismos derechos. Eso es lo importante desde mi punto de vista. Y fíjate que sí es algo importante porque cuando yo era chiquito, fíjate que la verdad es como que es algo cultural. La verdad te voy a comentar que mi mamá decía que nosotros como éramos pues chaparritos teníamos que sentirnos inferiores a los grandes, ¿no? O sea, a la gente blanca, ¿no? Porque mi mamá viene de San Mateo Tlalchichilpan. Es un pueblo en donde toda la gente eran chaparritos, ¿no? Y mi papá era chaparrito también. Entonces, así nos enseñaron como que culturalmente, ¿no? Como que si eres chaparrito, pues tú vas a estar pues abajo de la gente alta, de la gente blanca, ¿no? Así me decía mi mamá. Lo cual, bueno, pues yo, bendito sea Dios, dentro del litigio, yo siempre he pensado que todos somos iguales. Pero sí me ha pasado, yo he llegado con jueces que son güeros, altos como tú, hermanito, y de repente me ven y este abogado, ¿qué? O sea, como que hasta me discriminan, ¿no? Y si el fiscal es güero, así como que hasta lo que diga el fiscal, y yo, objeción, y el juez, no al lugar. Oye, pero pues siquiera dime, no al lugar. Y objeción, no al lugar. Si sigue hablando lo voy a multar, defensa, y yo, no inventes. Son Estamos en una época abusos. en que se vive eso, hermanito. A ver, son abusos centenarios, Uh-huh. ¿no?
porque esto evidentemente hace 550 años, pues eso no existía. Aquí los mexicas, por ejemplo, pues eran los que regían, ¿no? Desgraciadamente, pues se perdió una guerra, se impuso una cultura, de alguna manera, y nos puso, de alguna forma, como un ideal el parecernos a esa cultura europea, que finalmente pues eran todos migrantes, era la gente que no tenía nada que perder allá, porque los españoles, por ejemplo, que tenían bienes, que tenían riqueza en sus lugares de orígenes, ni locos iban a ir a vivir en la aventura americana, o sea, eso no existía, la gente, digamos, vulnerable también, finalmente inmigrantes pobres de aquellas zonas, los que llegaron aquí y se impusieron por una cuestión casuística, porque ya sabemos que la historia no necesariamente siempre es justa. Aquí lo que tenemos que entender es que todos somos iguales ante la ley, y lo que debemos entender es que debemos de seguir luchando y debemos de luchar todos en nuestros respectivos caminos y en nuestras respectivas chambas para hacer todos eso, que eso sea una realidad, que se termine la discriminación, que se termine el clasismo, pero eso además importa y tiene que ver que todas las partes discriminantes y discriminados estén de acuerdo. Estén de acuerdo en que se termine eso. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, nuestra lucha tiene que seguir en el sentido de lograr esa igualdad en todos los sentidos. Pero es que fíjate que lo que yo pienso es así, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo subo un video al TikTok, luego viene la crítica, ¿no? Ay, es que ese abogado no puede ser buen abogado porque es negro. Ese abogado no puede ser buen abogado porque es gordo. Porque si es obeso, no puede ser buen abogado. Ese abogado no puede ser buen abogado porque se ve pobre, porque hasta su ropa se le mira pobre, ¿no? Entonces yo digo, o sea, realmente son gente que ni me conocen, son gente que no sabe que soy buen abogado, no sabe que amo el derecho, no sabe que nací para ser abogado penalista. Entonces, ¿cómo me critican? Nunca han visto, fíjate, no se da ni siquiera el tiempo de meterse en mi TikTok y ver mis audiencias, porque también las subo, y también subo cómo hablo, cómo me expreso y todo. Pero sin siquiera ver mis audiencias, ya dicen, es mal abogado. No, yo las he visto, lo haces muy bien. A ver, lo que pasa es que la gente parte... Saludcita, Armento. Ah, las has visto. Ay, por eso. Gracias. La gente parte de estereotipos, de prejuicios, que son muy nocivos. Eso lo tenemos que hacer a un lado. Tanto tú y yo, ya platicábamos hace rato, estudiamos en la UNAM, y qué bueno, es un microcosmos de la sociedad mexicana. Tenemos que quitarnos el clasismo, el racismo, tenemos que entendernos todos iguales, al margen de nuestras ropas, de nuestra apariencia. A ver, todos somos iguales, la vida se va a acabar, todos nacemos condenados a muerte, todos nos vamos a morir, tenemos que vivir en paz, una sociedad justa, tenemos que vivir con justicia, tenemos que ser felices todos tenemos derecho a resolver nuestros problemas, no importa el color de nuestra piel, nuestro origen, dónde vivamos, cómo nos expresemos, qué comamos. A ver, somos iguales, eso es lo importante, y eso es lo que hay que luchar. Hay que ser, además, ahí eso hay que recordarlo siempre, en donde estemos. Esta vida no se trata de ser importante, se trata de ser de utilidad, de servir al prójimo. Ese es el tema. Fíjate que hace ratito que estábamos comiendo me llamó la atención. Que estábamos comiendo el cabrito y me dices, pues se puede con las manos, ¿no? Y yo dije, no quiero agarrarlo con las manos porque ¿qué va a decir? Es ¿no? que eres muy elegante, por eso me quité todo, y yo, ¿no? Pues sí, y es la verdad, o sea, venimos a ser felices, venimos a comer como queramos, como podamos. Pero por ejemplo, estando con gente como tú que digo, pues, es que hasta pareces burgués, hermanito. Alto, güero, bonito. Eso es una tontería. Acuérdate que yo soy un chairo en el cuerpo de un fifí. Porque es que miren, lo digo con todo respeto, porque si no van a decir ahí en las redes sociales, van a decir, ya la defensa más leal ya le dijo cualquier cosa, ¿no? Y no. Es con todo respeto. Porque... No, se trata de vernos iguales. Lo que hay que entender es eso. A ver, mi hermanito, somos iguales. Somos iguales. Eso es lo importante. Es lo que tiene que prevalecer. Porque fíjate que eso es algo que sí me llama mucho la atención y yo te agradezco. Esa visión que tú tienes, yo creo que le hace falta de verdad a México, porque hay muchas sentencias que me han salido a mí en contra. O sea, como que hasta lo cuidan los jueces. Si yo meto, no sé, una denuncia y soy de Gustavo Madero, pido agua,
No, pues no hay agua. El gobierno, no tiene las posibilidades. Discúlpame. Ahí cuando pueda te damos agua, ¿no? Pero meto una denuncia así, una solicitud de agua, no sé, siendo de la Condesa y mañana están las pipas ahí. O sea, mañana les llega agua. O sea, lo que la gente de allá pida, se les da, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de las autoridades? O sea, por qué hacen esa diferencia, ¿no? ¿Por qué son clasistas, no? La diferencia es que partiendo de esos estereotipos, Saludcita, Luis. partiendo de ahí, te das cuenta que la gente más marginada, que es la más vulnerable, justamente es las personas que provenían en su mayoría de grupos indígenas. Por eso la gente de Chalco, la gente de Iztapalapa, la gente de Azcapotzalco, era la gente que vivía ahí originalmente y ahí la segregaron, o sea, son verdaderas segregaciones raciales que impusieron los conquistadores en su momento. Y eso debiera terminar. ¿Por qué tenerlos ahí segregados y tenerlos entonces, no tienen servicios? Por ejemplo, en Chalco, Ajá. yo he escuchado y he visto que la gente se le inunda el agua. Se le inunda el agua 1,5 metros, 1 metro, aguas negras. Y tienen que salir con sus niños a llevarlos a la escuela, pues cargando, ensuciándose. Es escandaloso. ¿Por qué? Yo litigo en Chalco y hay juzgados en Chalco donde tienes el expediente número 10.500 del mismo juzgado en un año. ¿Cómo crees? ¿Vas a O sea, Chalco? Claro, ¿por qué no? No, bueno, alguien como tú no debería de andar en No, Chalco, es que ese hermanito. es un prejuicio que nos tenemos que olvidar. Ajá. En México es de todos. ¿Cómo crees? Y a mí me encantaría poder también andar libremente por todo el país, Sí. caminándolo y disfrutando de todo lo que hay, la gastronomía, la cultura, a ver, Michoacán, Chiapas, Guerrero, todo el país. Es una Bueno, belleza. pero hace ratito también me comentabas tú que también tú sufres discriminación y se me hace algo increíble, Sí, ¿no? pero es un sufrimiento distinto. Ajá. Porque cuando está uno en el empoderamiento Ajá. del blanco privilegiado, no es lo mismo. Eso yo lo entiendo. Ajá. Es lo que tenemos que entender, ¿no? Cuando hacemos nuestra chamba. Tenemos que entender que la gente que usualmente ha sido discriminada o es discriminada es más vulnerable porque siempre lo ha sido. Ajá. ¿No? Y entonces parte uno de una confianza, digamos, o sea, de un punto privilegiado, justo cuando la gente te está viendo como una gente privilegiada. Fíjate. Cosa que no debe ser. Perdón que te interrumpa, ¿no? Pero es que me dicen a mí en redes sociales, dicen, y todos ponen ahí, si el abogado fuera blanco, sería el mejor abogado de México, el mejor abogado penalista, todo el mundo lo admiraría. Pero como el abogado es negro, por eso todo el mundo tiene bullying en contra de él, ¿no? A ver, yo si a alguien admiro es a Juárez. Y lo admiro doble, porque además, imagínate, si hoy es difícil venir proveniente de una comunidad indígena y triunfar en la vida, imagínate una gente como Juárez, que en el siglo XIX pudo triunfar aún siendo indígena. O sea, es realmente pues, prácticamente inconcebible. Que hubieron varios en el siglo XIX, ¿no? De origen indígena. Tienen todo el derecho y es completamente legítimo y es completamente deseable que así sea. Por eso también hay que apoyarlos. Sin duda. Eso que tú me dices, o sea, que todos somos iguales, de verdad que sí me llama la atención. Porque en la corte, las sentencias que yo he recibido, cuando son de grupos poderosos, la corte reconoce el derecho que tiene la persona tal, ¿no? Porque hay dinero, ¿no? Pero cuando nosotros representamos a un grupo indígena, la corte reconoce el derecho de la otra parte. Yo, pues, ¿cómo? O sea, ¿porque hubo dinero, por eso se vendió la corte? Porque así nos ha pasado, ¿no? Pero yo no sé, yo pienso que debería de haber un derecho, ¿no? O sea, que todos somos iguales, ¿no? No porque haya derecho para los de CU, para los de, no sé, Santa Fe, que ese mismo derecho se aplicara para los de no sé, los de la Gustavo Madero, para los de Barrientos, para gente así, ¿no? Pobre, ¿no? A ver, la ley debiera ser igual para todos. El acceso a la justicia debe ser igual para todos. Desgraciadamente no lo es por ese clasismo, no lo es por ese racismo, no lo es por esas desigualdades que existen. Tenemos que terminar con eso. Platicábamos hace ratito, yo te comentaba, ¿te acuerdas? Te dije, es que yo llevé un asunto civil por más de casi 20 años de un departamento. Imagínate.
Estamos en un México en el que la gente que está dentro de la casa tiene más derechos que el que tiene sus escrituras afuera, que el que tiene sus pagos al corriente de predial, pago de agua, pago de teléfono, tiene más derechos el que está dentro sin pagar agua, sin pagar predial, sin pagar nada, y no le vas a quitar la casa porque primero tienes que acreditar un juicio en donde tú seas el dueño y después, cuando llegas a hacer un embargo, no puedes romperle, no puedes quebrarle sus derechos humanos. ¿Eso es justicia? Bueno, los derechos humanos siempre tendrán que respetarse. El problema no es ese, el problema es que es estructural. Ajá. La justicia en México tiene varios problemas estructurales y uno de ellos es su formalismo. Entonces, en vez de llevar justicia, llevan legalidad y vía recursos, vía amparos, que sin ninguna razón están todo el tiempo circulando los derechos, regresando los procesos, de alguna manera reponiéndolos. Entonces, nunca llegas a nada y nunca llegas a una resolución. Y desde luego, de alguna manera, digamos que nos hemos excedido, se ha abusado de esas puertas giratorias de los procedimientos. Eso ha sido malísimo para el país y eso tiene que terminar. Tenemos que tener justicia pronta, expedita, en pos de la gente, en beneficio de la gente, que se vean resueltos sus problemas con sentencias prontas, con sentencias justas, con sentencias que se les expliquen de viva voz, que se puedan ejecutar, y vamos a ser una sociedad mucho más feliz y especialmente sin discriminación. Yo por eso fundé el Centro contra la Discriminación, justamente para pelear por ese tipo de cuestiones. Así es. Sí me comentaste que tienes un centro, ¿no? De discriminación, en contra de la discriminación, ¿no? Centro contra la Discriminación, donde luchamos por los derechos humanos por varios motivos. Por raza, por apariencia, por condición social, por orientación sexual, por edad, ¿no? Es decir, tenemos que entender que todos somos iguales frente a la ley, en la medida en que también a veces somos distintos en cuanto a nuestras circunstancias. Tenemos que integrar, tenemos que distribuir, tenemos que tener una mejor justicia, tenemos que tener, sobre todo, ser mejores humanos. Creo que eso es bien importante. Fíjate que me llama la atención lo que me comentas porque yo te comentaba hace ratito, mira, ahorita estoy llevando una reposición de procedimiento penal, en donde a mi representado por robo con violencia y en transporte, supuestamente le dieron una sentencia, de 16 años. Fuimos al amparo. En el amparo hicimos valer que su mismo abogado le hizo preguntas a mi defenso, le empezó a preguntar que de una pistola, cuando ni el fiscal ni el asesor jurídico habían mencionado la pistola. Entonces, el juez basó su sentencia en las preguntas que hizo la defensa. Vamos al amparo y sí, un juez de distrito de amparo dijo, ¿sabes qué? Es que él no tuvo defensa técnica porque el mismo abogado le preguntó al imputado acerca de la pistola cuando no la habían mencionado, y gracias a eso, en eso se basó la sentencia. Vamos a reponer el procedimiento. 16 años, ella lleva 15 y 6 meses, fíjate. Ahorita estamos en la segunda vuelta. Ahorita el juez se basó en unos videos en donde supuestamente salía mi representado asaltando. Esos videos no existen, no nos corrieron traslado, ni existe el testimonio del policía de investigación que dijo que mi representado había sido el que robó. Ese policía de investigación ya ni trabaja en la PDI. Entonces ahora resulta con que ya estamos a punto de que nos den la sentencia absolutoria, porque ya no hay más. No están acreditando ni el dinero ni el económico. Pero ¿qué va a pasar? Mi representado ya se pasó 15 años, 6 meses ahí. Ahora nos van a dictar una sentencia de libertad, una sentencia absolutoria. ¿Qué va a pasar con todo ese tiempo que mi representado vivió ahí? Te voy a decir qué va a pasar y qué está pasando. Los que salen ya con sentencia absolutoria, pueden demandar al gobierno, pero ¿sabes cuántos años tarda esa demanda? Añísimos. Años. ¿Y cuándo va a haber repuesta su vida? Tal vez dentro de unos 20 años más. Entonces mi pregunta es, ¿eso es justo? Es de una percepción de justicia, no percepción, una injusticia
que se vuelve más manifiesta cuando los tribunales no responden a las necesidades de la gente. Ajá. La gente necesita respuestas rápidas y contundentes a sus problemas. Debe atenderse al debido proceso y con un procedimiento justo en donde se resuelva lo que el derecho corresponda. Eso que me estás diciendo es una locura. Desgraciadamente se da, y se da mucho. Desgraciadamente a veces se dan las sentencias por cuotas, se dan las presiones sociales. Hay que atender a los hechos, a la verdad, ahora sé que a la verdad legal, ¿no? Y conforme a eso resolver. Pero resolver pronto y que los problemas se terminen, que los culpables se castiguen y que vivamos en paz como sociedad. Es lo que tenemos que lograr, mi hermanito. Venga. ¿Sabes qué? Cuando yo te vi, yo pensé que eras así como burgués. Porque es que mira, es que mides como 1.90, es que véanlo de verdad, como 1.90, yo estoy aquí y aquí estás, Odriozola, estás bien grandote. Bueno, pues es otra cosa, eso sí es una y luego estudiaste en Harvard, o sea, eres fresa, ya dime la verdad. No, eso a ver, eso de Harvard solamente fue, no solamente tiene su mérito también, es un curso, una especialidad, un diplomadillo en línea que estudié durante la pandemia. Está bien, en pos de la niñez, eso sí. ¿no? Ya. Pero nada más, eso no, mira, nada me ha hecho jamás más feliz que haber estudiado en la UNAM. ¿Sí? Es para mí lo más magnífico. Yo ojalá pudiera mañana regresar a mi juventud y volver a estudiar otra vez y lo volveré a hacer en la UNAM. Pumas. La defensa más leal. Bueno, entonces nos quedamos con que eres fresita o no eres fresita. Soy un chairo atrapado en el cuerpo de un fifí. A ver, yo estudié en la UNAM y vi ahí gente de todas las clases sociales. Sí. Tenía un compañero pedo, que era toda madre, que era todo dar, que era bolero. ¿Cómo crees? Y en la mañana nos boleaba y en la tarde estudiaba con nosotros. O sea, a ese grado de integración vimos en la UNAM de la gente. Gente que venía de 3-4 horas de camino, de tomar camiones de las afueras de la Ciudad de México con tal de estudiar y con tal, de alguna manera, de llegar a ser alguien. Y eso es de celebrarse. Y esa discriminación, ese racismo, ese clasismo, tiene que terminar. Todos somos iguales. Esa debe ser nuestra máxima de vida. Saludcita, porque todos somos iguales. Así es, mi hermanito. Ojalá los que vean mi contenido se den cuenta y se percaten que hay que votar, y hay que votar por las personas, hay que informarnos. Y por ejemplo, gente como tú que está al nivel de la gente que se reúna con la gente que es, porque estos exministros eran dioses que tú no podías ir a tocarle la puerta porque no te abrían, a menos de que, oye papá presidente, háblale al ministro para que me vea mi asunto, ¿no? O sea, porque de otra forma no. O se endiosa, no, el poder, a lo mejor los endiosa, eso tiene que terminar. Lo que tiene que ser la gente, qué bueno que los estemos llamando al voto, es que vean los perfiles de todos y cada uno y unas de los candidatos, por ejemplo, a ministros y ministras de la Corte. Y que analicen sus antecedentes, que analicen si han luchado por los derechos humanos, si en realidad han logrado o no algo en su vida, y que realmente puedan de alguna manera elegir a los mejores para que tengamos una mejor corte. Eso es lo importante. Porque fíjate que lo que me llama la atención así es, digo, yo comprendo que son gente como tú, como yo, muy inteligentes, pero también lo que quiero entender es que deben de ser ministros cercanos a la gente. ¿Por qué no pueden ser ministros dioses como los que ya salieron ahorita, los que están saliendo, que no se acerquen a la gente? O sea, deben de ser ministros que estén cercanos a la gente, que vean cuál es la problemática real de las personas. ¿Por qué? A ver, lo que pasa es que esa cercanía tiene que generarse, no siempre con una chela, pero tiene que generarse de alguna manera. Cuando hablas de acercar la justicia a la gente, tiene que ser abrirle las puertas, abrirle el acceso a la justicia a todas las personas. Y en el caso de la Corte, estar muy atento a todos los asuntos que tú puedas detectar para que puedas lograr que la gente de a pie llegue a la Corte, que sea escuchada, que sus asuntos sean ventilados, que puedan resolver sus derechos humanos, los más acuciosos, que puedan establecerse sobre todo criterios que permeen hacia abajo, hacia los tribunales corredores del circuito, hacia los jueces de distrito, hacia los jueces locales, y que de alguna forma vayan sentando precedentes que hagan a la gente justamente más igual,
que tenga el mismo acceso a la justicia, que tenga la misma resolución a sus problemas, Ujú. sin importar el color de su piel, su edad, su orientación Ujú. sexual, su discapacidad. Es decir, tenemos que ser igualitarios, tenemos que ser más humanos. Eso es lo importante. Hay un problema ahorita. Todo México está orgulloso de su juicio de amparo. O sea, yo leí un libro de Burgor y Güela en donde decía, no, el juicio de amparo es el máximo protector a nivel inclusive que América, ¿no? Que está protegiendo los derechos de las personas. Y eso no es cierto, porque el juicio de amparo está restringido porque está hecho de manera tan técnica que no cualquier, inclusive abogados, no pueden acceder a él. ¿Por qué? Porque hay un artículo ahí 61 que dice que primero van a analizar todas las causales por las cuales no procede el juicio de amparo. Y después de analizar todas las causales, entonces ya puedes analizar las causales por las cuales procederá el juicio de amparo. ¿Dónde está la protección? No hay protección. Sí, las causales de improcedencia. Primero se deben de analizar las causales de procedencia por las cuales pudiera proceder el amparo y luego las causales de improcedencia, ¿no? Sí, sí, Estamos bueno, a al ver, hay revés, que ¿no? acercar el derecho a la gente y Ujú, hacer ese a los tipo de gitanos. requisitos más laxos Ujú, en beneficio sobre todo de los más vulnerables. ujú, Es lo importante. Y claro, es un juicio técnico. Es un juicio técnico que también debe ujú, de comenzar a dejar de serlo. No que se deje de observar la ley, ojo. Simplemente que los jueces tengan ujú, un poquito más de ujú, criterio de eliminar barreras ujú, que sean justamente las que causan el no ejercicio o el no acceso a la justicia. Tienen que eliminarse cualquier tipo de barrera ujú, que sea un detrimento de la justicia de la gente. Eso ujú. es lo importante. Por ejemplo, si tú llegases a tomar una decisión así, entre un rico y un pobre, ¿tú por qué te inclinarías? ¿Por el rico o por el pobre? En el caso de la gente vulnerable, hay que tener muy abierto, Ujú, digamos, la ponderación ujú, de los elementos que tuvo o no tuvo esa persona para haber ujú, accedido a la justicia. Porque todos tenemos que partir de una misma situación. No se trata de riqueza o de pobreza, se ujú, trata del punto de donde partes, ujú, conforme a la ley, conforme a los derechos humanos. Hay ciertos casos en los que hay que aplicar, digamos, ciertos estándares protectores para grupos vulnerables, ¿no? ujú, Hay casos de escrutinio estricto, ¿no? Que ya es algo muy jurídico, donde hay ujú, que aplicar una serie de elementos, donde sabemos que hay gente con vulnerabilidad que no tiene acceso a la justicia, ¿no? O que no tiene los medios de prueba adecuados a su alcance, o que ujú. no tiene los recursos para cumplir con ciertas formalidades ante la ley. Es decir, hay que juzgar con ese tipo de perspectivas. Fíjate, hermanito, te voy a comentar con la confianza que te tengo. Por ejemplo, cuando yo tenía 8 años, bueno, a mí un primo me ultrajaba como niño. Yo no entendía que era un ultraje, ¿no? No quiero decir otra palabra porque el TikTok nos pueden banear, ¿no? Ya sabes, ¿no? Pero sí sabes qué significa ultraje, ¿no? Entonces, pues él me decía, es que te tienes que dejar porque pues si no ya no juego contigo. Fíjate que en mi familia, que éramos la mitad de la familia, porque mi papá era muy rico, pero nunca estuvo con nosotros. Y mi mamá, pues era muy pobre. Mi mamá tenía una mentalidad muy cerrada. Entonces mi mamá decía, si nosotros decíamos una palabra de algún órgano genital, uy, ya para mi mamá era así como que te voy a agarrar a golpes y te voy a colgar, porque hasta nos colgaba mi mamá por groseros. Eso era una grosería para mi mamá. Pero nunca nos llenó de información esa libertad sexual que nosotros teníamos y que nosotros debíamos de haber tenido, ¿no? O sea, que este primo me decía, te tienes que dejar que yo te ultraje para poder seguir jugando contigo. Y si no, ¿sabes qué? Pues ya no juego contigo. Y yo como niño, yo hasta me sentía culpable porque yo decía, bueno, yo quiero que él juegue conmigo, ¿no? Entonces, yo de niño le iba y decía esta información a mi mamá, que me están ultrajando y mi mamá no me creía porque era un niño. Entonces, al final del tiempo pasó, después, bueno, este primo desafortunadamente pues ya pasó, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es, cuando somos niños no nos creen lo que nos está pasando, ni los padres. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué pasaría ahí?
¿qué criterio puedes tomar tú como una persona de leyes en ese momento? Mira, existen ciertos protocolos Ajá. de protección de la niñez Ujú. que hay que aplicar, sin duda, y merecen toda la protección de la ley en su más amplia expresión. Ujú. Evidentemente, existe una ponderación de derechos, existe un escrutinio estricto cuando se habla de problemas de niños, niñas, adolescentes, ¿no? Existe la obligación eh, de suplir la deficiencia de la queja Ujú. en beneficio de estas personas, Ujú. ¿no? Niños, niñas, adolescentes, en beneficio de su interés superior. Hay que juzgar con perspectiva de niñez y hay que hacerlo de manera que se pueda escuchar siempre a los menores en cualquier tipo de procedimiento, como lo establecen los tratados internacionales en la materia. Es Ujú. parte del acceso, el derecho de acceso a la justicia de un niño. Ujú. Siempre habrá que escucharlos. Y habrá obviamente que dar la intervención a los peritos correspondientes y a los especialistas, porque Ujú. eso también coadyuva o ayuda al juzgador a tomar las mejores decisiones en un procedimiento donde estén ellos inmiscuidos, ¿no? Fíjate que me ha pasado en sentencias en donde, digo, como yo como defensa pienso de una forma, como asesor victimal pienso de otra forma, ¿no? Como asesor victimal yo digo, bueno, no se están reconociendo los derechos de la víctima ni la perspectiva de género, ¿no? Como defensa yo digo, no, pues sí fue acertado el juez, porque efectivamente dentro de la prueba psicológica, pues no dice que hubo violencia, ¿no? Entonces no hay violación, ¿no? Como defensa, ¿no? Que no hubo generador de violencia o víctima. Ajá. Porque muchas veces en la prueba psicológica no necesariamente sale la violación. ¿Por qué? Porque la persona ya han pasado años y la persona ya ha superado ese trauma de haber sido violado, ¿no? O los exámenes no son lo suficientemente acuciosos también para llevar a esas conclusiones. Hay que tener mucho cuidado cuando se es juzgador, Uh-huh. justamente de la libre valoración de las pruebas periciales. Y es algo en lo que tenemos que insistir Uh-huh. siempre en que las autoridades cumplan con su deber de cuidado en la valoración de este tipo de pruebas. Mira, por ejemplo, ahorita lo que nos está pasando es, estamos en un México bi, ¿cómo le podríamos decir? De dos caras. Te voy a explicar por qué. Hipócrita. Hipócrita, ¿sí? Bueno, sí, sí es bueno y es malo. Bueno, yo te voy a hablar de mi perspectiva como defensa. 7 de cada 10 jueces nos están inaplicando la prisión preventiva oficiosa. Yo lo veo bien. Nos están inaplicando la prisión preventiva oficiosa porque cuando la fiscalía solicita debate sobre medida cautelar, yo le solicito al juez que inaplique la prisión preventiva oficiosa toda vez de que mi cliente tiene arraigo, mi cliente tiene un lugar determinado, tiene un oficio determinado y tiene todo, ¿no? Y entonces que no puede proceder la prisión preventiva oficiosa. Y muchos jueces dicen, en efecto, como la defensa lo comenta, se inaplica la prisión preventiva oficiosa y en su caso se abre el debate para la prisión preventiva justificada. Eso es muy bueno, yo lo veo bien. 7 de cada 10 jueces, pero 3 de cada 10 jueces dicen, no, se aplica la prisión preventiva oficiosa, no se le da oportunidad al debate a la defensa y aplica la prisión preventiva oficiosa. Si bien es cierto una reforma, si bien es cierto los jueces tienen que aplicar la prisión preventiva oficiosa sin darle debate a la defensa, yo lo veo mal, yo lo veo mal. Yo pienso que, como dicen los tratados internacionales, debe de haber una aplicación de un debate para la medida cautelar. No puedes aplicar solamente la prisión por ser constitucional en tu país. ¿Pero tú qué opinas? Los tratados internacionales son muy claros en el sentido de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia debe de prevalecer. Uh-huh. Ahora ya son cuestiones que habrá que valorar en cada caso y en cada delito en particular y los medios de prueba que hayan aportado las partes. Sin embargo, el derecho de ser oído y escuchado en juicio también es un derecho fundamental que debe prevalecer. Uh-huh. Es que ese es ahorita el México que estamos viviendo. Hay un debate de jueces que inaplican la Constitución y aplican los tratados internacionales. Entonces, eso yo pienso que ese debate se tendría que acabar acatando los convenios internacionales, ¿no? Que si aplique la prisión preventiva oficiosa,
y que se aplique un debate, que es el principio rector del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Es contradecir, ¿no? Ese es el principio rector. Mira, los tratados internacionales en materia de derechos humanos deben prevalecer. La Constitución debe prevalecer. Son cuestiones que se deberán debatir en la Suprema Corte. Y en mi caso, que soy candidato, y si llego a estar en esa coyuntura, tendrás ya mi opinión desde el pleno de la Corte. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Salud, salud, salud, salud! Pues muy bien. O sea que ahorita, por ejemplo, sí me llama la atención de ti pues la sencillez con la que te manejas. Porque cualquiera diría, hay un ministro de la Suprema Corte tomándose una cervecita. Todavía no soy ministro, pero aunque lo fuera, me verías igual, porque somos iguales. No somos personas que tenemos y merecemos respeto, dignidad, y así nos tenemos que conducir en toda nuestra vida. La gente que se endiosa con el poder, la gente que se endiosa con el cargo, desde el punto de vista, pierde completamente los estribos. Aquí se trata de ser de utilidad, no ser de importancia. Hermanito. Saludcita, hermanito. O sea, es ser personas. Somos personas. Pues muy bien, muy a gusto, ¿no? A mí mucha gente me critica, ¿no? Porque me echo una cervecita, porque me tomo un tequilita. Pero al final del día lo hago cuando ya se acabó mi horario laboral, cuando me estoy relajando con mi mamá, con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos. Y lo hago, pero hay mucha gente escandalosa que dice, ay no, ¿cómo puede tomar si es abogado? ¿Cómo puede tomar si es doctor, no? Porque soy doctor en Derecho. Entonces digo, bueno, pero la gente lo ve mal. Bueno, porque, a ver, finalmente, si como tú bien dices, ya terminaste con tu trabajo, estás en un momento de relajación y tomas una o dos copitas, pues tampoco pasa nada, ¿no? No está prohibido. Estamos dentro de la legalidad, ¿o no? Salud. Está. Sí. Ya quiere que nos vayamos. No. No, a ver, finalmente, ¿Ya? ¿cómo es la Bueno, defensa más leal? así es. Pues gracias a todos por darnos su tiempo. Gracias de verdad. Les quiero comentar que mi hermanito aquí es una persona cercana a la gente. Es una persona humilde. De verdad, gracias por tu tiempo. Y pues, ¿saben qué? Yo les podría decir que ustedes vayan, ejerzan su voto, pero infórmense de qué candidato es el que más les conviene. ¿Y saben qué? Infórmense de las propuestas porque son las personas que van a decidir nuestras sentencias. Dios los bendiga mucho, bendiciones, la defensa más leal. La defensa más leal. Vota Odriozola. El que la hace.